Okay, welcome everyone. Making sure we're active here. Bienvenidos todos al lanzamiento mundial de los informes del Foro Económico. Es un informe bianual y tal vez podamos hacer una presentación acá. Le hacemos el lanzamiento en Buenos Aires. Es un informe muy importante, uno de los más importantes, que habla de la competitividad de los países cuando se trata del sector de viajes y turismo. O sea, mencionamos todas las políticas y los hechos que contribuyen a la capacidad de un país a atraer turistas a su país. ¿Por qué es importante? Porque los viajes y el turismo contribuyen más o menos a un 10% del PBI y una cantidad similar de empleos. Se trata pues de un sector sumamente importante. Hoy hablaremos de los resultados del informe para lo que significa para 2017. Tenemos acá oradores muy eminentes hoy. Es el primer ministro Santos, ministro de Turismo de Argentina. Bienvenido. A su lado, Demetrios Marantis, que es vicepresidente senior de Visa en Estados Unidos. Y luego el señor Enrique de la Madrid Cordero, que es la contraparte del señor Santos, ministro de Turismo de México, con lo cual les damos la bienvenida a todos ustedes. Cuando vemos este informe, sobresalen 4 cosas en general, antes de hablar de los detalles de los resultados encontrados en México y en Argentina, América Latina. Lo primero que vemos es que con el paso del tiempo los países van mejorando en lo que se refiere a atraer turistas. Se vuelven más competitivos y es una conclusión general del informe de este año. La segunda conclusión que tenemos es que en un mundo donde se oye hablar cada vez más de paredes y fronteras, vemos en el turismo exactamente lo opuesto: más llegadas, más turistas y cada vez más países que hacen políticas que le hacen la vida más fácil a un turista para venir. En vez de fronteras y paredes, vemos puentes. La tercera cosa que también observamos es que con la llegada de la cuarta revolución industrial, la técnica, que vuelve a modificar los sectores, esto impacta muchísimo en el sector turístico y es muy importante que los países tengan conectividad para los viajeros, que dispongan de información de los viajeros y para el turismo en general, factor muy importante. Y la última consideración del informe dice que la sostenibilidad, sobre todo en el ámbito ambiental, se hace cada vez más importante. A medida que la gente viaja y conoce más lugares, se hace cada vez más importante prestarle mucha atención a la sostenibilidad del turismo. Se trata, pues, de las conclusiones principales del informe. Ahora, si vamos a lo específico, por ejemplo, el ranking, los índices y demás, vemos que en la parte superior de la tabla España sigue conservando el puesto número 1, es el país más competitivo para el turismo del mundo. Los números 2 y 3 también son europeos, que son a Francia y Alemania, y luego aparece Japón, que pega un tremendo salto, porque ocupa el 4.º lugar. Vemos que Asia en general es un continente que está aumentando y mejorando continuamente. Y luego vemos una baja de Estados Unidos, que pasó del 4.º al 6.º punto. Lo mismo rige para Suiza, que solía ser un país de gran atracción turística, pasó de 6 a 10. Si luego volvemos a América Latina, que es lo que nos interesa en este momento, vemos que el país del ministro de la Madrid Cordero es el líder con lugar 22 y en ascenso. Lo mismo rige para la Argentina, que ahora está 6.º en América Latina y 50 a nivel mundial. Se trata, pues, de las conclusiones que nosotros hemos podido observar de este informe sobre competitividad. Aprovechando que estamos acá, podemos hablar de esto, por supuesto, con nuestros invitados, y le voy a dar primero la palabra a nuestros anfitriones. Señor ministro Santos. Señor ministro Santos, todos llegamos acá sanos y salvos. Gracias por darnos la bienvenida acá. Para mí la cosa anduvo bárbaro.
¿Hay alguna coincidencia? ¿Nos puede hablar un poco más de cuán importante es el viaje y el turismo para Argentina de acá a futuro? Bueno, muchas gracias. Para la República Argentina, el turismo es una actividad prioritaria, al punto que el presidente Mauricio Macri ha decidido que nuestro ministerio se integre al gabinete económico, fundamentalmente orientado por la cantidad de empleo que genera el turismo en la Argentina, más de 1.100.000 puestos de trabajo, directos, con lo cual los indirectos demuestran la significación que tiene el turismo en la Argentina. Pero lo que vemos en Argentina, globalmente hay un porcentaje muy elevado de trabajadores que trabajan en el sector de viajes y turismo. Más de 1 millón, ¿es así? Sí, exactamente. Es lo que te estaba diciendo, por lo tanto, la importancia para nosotros es trascendental. Y como es trascendental, Argentina ha tomado decisiones también trascendentales. Por ejemplo, la de desregular su mercado aerocomercial. Argentina tiene un atraso de 15 años con respecto a los países de la región que vamos a superar rápidamente, como muchas de las otras cosas que hemos producido en estos primeros años del nuevo gobierno. Tanto en el cabotaje como en la conectividad aerocomercial internacional. Ya se están viendo, en el año 2016 crecimos 9.6 la oferta de asientos internacionales y la audiencia pública que hemos hecho para que se radiquen nuevas empresas que participan, 9 jugadores en el mercado de cabotaje ha sido exitosa, 5 en la primera etapa y van 2 o 3 más en la segunda. También hemos tomado la decisión de convertirnos en una reserva de la naturaleza del mundo entero. Argentina tiene un sistema de parques nacionales que es uno de los más antiguos del planeta, pero estamos avanzando en 14 nuevos parques nacionales, preservando para el turismo y con una visión ecoturística, no solamente una contención natural, sino pensando la naturaleza con el hombre incluido y como un factor de desarrollo y de trabajo de las personas, que muchas de las cuales las que viven en torno de estos parques o de estos parques ecoturísticos son las más pobres de sus poblaciones. También hemos decidido tomar medidas fuertes de facilitación de visas, facilitación vinculadas a las tasas aeroportuarias, portuarias, y una medida que tomáramos recientemente que es devolver el 21% del IVA al turista extranjero. En ese sentido, aprovechando que está el vicepresidente de Visa, debo decir que hemos generado una acción sinérgica con Visa. Visa le está comunicando a todos sus clientes que cuando paguen con su tarjeta radicada en el exterior, en Argentina le van a devolver un 21%, medida que yo agradezco enormemente y que tiene que ver con nuestra nueva visión de la Argentina. Y por último, hacer referencia a una decisión que no es menor. Y es que hemos decidido generar un plan estratégico con todos, donde no queda nadie fuera. Y en ese sentido está trabajando todas las provincias argentinas, el sector privado entero, la relación pública-privada para nosotros es una convicción. Fue nuestro plan de turismo y estaban todas, las 24 provincias argentinas, todo el gobierno nacional, con todas sus distintas ramas, el sector sindical y el sector privado en pleno, en todas sus ramas y de actividades. Repito, para nosotros el turismo debe ser entendido como un espacio, como bien lo decías, un espacio de la integración y en relación con los demás como un espacio de desarrollo y de construcción de paz y de apertura en un mundo que cada vez se vuelve más hostil. Argentina ha decidido tener una frase calificativa de su marca, de su nueva marca, de la marca de la nueva Argentina, que es world friendly, open the world. Open to the world. Well, I mean, we've Abiertos al mundo, eso lo hemos observado y para muchos de nosotros fue una experiencia muy agradable venir a Argentina, incluidos los elementos que usted mencionó, el tema de la reducción de los impuestos o de la devolución del IVA para los turistas, un país que probablemente sea un ejemplo para América Latina.
Y tal vez con respecto al de su vecino también, el de México. Le quiero pedir al ministro de México, porque ahora están ocupando ustedes la 22ª posición, nos puede decir cuáles son las etapas próximas que usted va a seguir, cómo llegaron a este punto. Ya el señor Santos tuvo la gentileza de decirnos cómo hizo para mejorar su competitividad. ¿Qué pasa con México? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros estamos muy contentos también con los logros y con la tendencia. ¿Por qué? Porque en el año 2009 estábamos en el puesto 50, justamente. Ahora estamos en el 22, lo cual significa que nos hemos ocupado de los temas de competitividad con productividad. La conectividad ha sido esencial. También hemos abierto nuestros cielos, invitamos a más empresas a venir a volar a México. Acabamos de firmar el año pasado el presidente Nieto con el entonces presidente Obama un acuerdo bilateral para facilitar el tránsito entre México y Estados Unidos, y venimos abriendo nuevas rutas aéreas. También nos hemos ocupado del sistema financiero. Hace falta plata para poder financiar nuestros nuevos hoteles, nuevas marinas, nuevas canchas de golf. O sea, el sistema financiero es absolutamente esencial. En la promoción también hemos trabajado mucho, somos más competitivos, más eficientes, y ahora tenemos estas nuevas tecnologías que vienen a reducir el costo de producción y que al mismo tiempo pasan a ser más eficientes con lo que uno quiere llegar. También hemos hablado de colaboración. Se trata de un sector donde uno tiene que ocuparse de muchos otros sectores del mismo gobierno federal, los estados y las autoridades locales. Con lo cual estamos muy felices de lo que hemos hecho. Y ahora, si vemos el índice, tengo dos comentarios que quiero hacerle. Sabemos que se trata de información que está basada en datos de 2015. Ahora bien, en uno de los ámbitos donde no andamos tan bien, yo pienso que sí, que es el tema de la sostenibilidad. Recientemente hicimos la COP13 en Cancún y fue la primera vez, porque las 12 COPs precedentes nunca tuvimos a la gente de agricultura, pesquerías, turismo y bosques, porque todos entendimos que si queremos cuidar el medio ambiente tenemos que trabajar juntos. Y esta fue la primera COP donde no solamente estaban presentes los ministros de medio ambiente, sino que nosotros mismos de turismo y agricultura estábamos. ¿Por qué? Porque la idea era incorporar políticas ambientales dentro de nuestras propias políticas. Y quiero decir que en ese evento el presidente Peña informó acerca de nuevas reservas nacionales. Una era el Caribe mexicano y otra es un bosque de Tamaulipas, y después las islas que tenemos en Baja California. Al hacerlo, tenemos 91 millones de hectáreas de zonas protegidas, lo cual ha permitido que México duplicara lo que era nuestro objetivo en el acuerdo Aichi. Nos habíamos comprometido a proteger el 10% de los mares, y ahora tenemos el 22% de los mares, más que duplicamos. Y en el caso de las tierras, nos habíamos comprometido al 17% de la tierra que sufre una zona protegida, y ya estamos en el 13%. Con lo cual, en el próximo índice, México va a mejorar, porque uno de los ámbitos donde no funcionábamos tan bien es sostenibilidad, pero pienso que estamos trabajando bien. Gracias, esperamos ver el próximo índice dentro de 2 años, obviamente, pero seguimos estando ahora con esto. Esperamos que usted lo logre. Una de las cosas que mencionó usted y el ministro Santos también son las cláusulas o las normas, las disposiciones que tomaron para que se permitan pagos. Tenemos un experto acá, Demetrios Marantis, vicepresidente senior de Visa Estados Unidos. Le podríamos preguntar muchísimas cosas sobre muchas cosas debido a su país, pero nos vamos a focalizar en su experiencia en materia de viajes y turismo, y en particular sobre América Latina, a ver qué es lo que usted ve y cuán importante es su aporte a ese sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. En primer lugar, ministro Santos, muchas gracias por actuar de anfitriones del WEF aquí en Buenos Aires. No se me ocurre pensar en ningún otro lugar mejor para el WEF para lanzar el informe sobre viajes y turismo que Buenos Aires. Yo estuve hace un tiempo como turista, gastando mi dinero de turista en Buenos Aires, estuve en Puerto Iguazú, así que Argentina tiene mucho para compartir.
De modo que muchas gracias por recibirnos y gracias a Peter por producir un informe tan fantástico, con información muy valiosa, y lo usamos mucho como fuente de información. Ustedes saben quién es Visa. Somos una empresa líder de pagos globales. Tenemos más de 3.000 millones de tarjetas emitidas en todo el mundo y el turismo obviamente es algo muy cercano a nuestros corazones y contribuimos al turismo de muchas maneras diferentes. En primer lugar, por ejemplo, como ustedes saben, los pagos electrónicos le dan al turista un medio de pago seguro, eficiente y práctico para pagar los servicios turísticos antes de embarcarse en un viaje, durante el viaje, en un destino o cuando vuelve la persona. Ya pasaron las épocas en las que los turistas tenían que ser muy anticuados y tener las riñoneras escondiendo el efectivo, porque la tarjeta de crédito es una forma muy efectiva de pago y segura. La segunda forma en que nosotros contribuimos al turismo, y lo mencionó el ministro Santos, es que tratamos de conectar a los turistas con la demanda de tarjetas. Por ejemplo, cuando alguien en la Argentina hace algo increíble para los turistas, que es ofrecer un reintegro del IVA del 21%, nosotros queremos asegurarnos de que los titulares de nuestras tarjetas lo sepan. Entonces nos embarcamos en una campaña global de marketing junto con el ministro y su equipo para focalizarnos en los 8 núcleos de los turistas en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, etcétera, para difundir esa noticia acerca de lo que está ofreciendo la Argentina. Y si ustedes caminan por Puerto Madero, verán publicidades de Visa que muestran lo que está haciendo el gobierno de Argentina por los turistas. Lo mismo en México, tenemos campañas en redes sociales. Por ejemplo, si está nevando en Washington, D.C., nosotros les mostramos una imagen en los titulares, las tarjetas de la nieve en Tulum, como para que tengan una idea de qué es lo que está pasando y quizás quieran visitar. Y tratamos de conectar entonces la oferta de turismo con la demanda de los titulares de las tarjetas. Lo tercero que hacemos es, nosotros tenemos mucha información analítica por los datos de los titulares de las tarjetas. Entonces sabemos que, por ejemplo, aquí en la Argentina, el mayor gasto es de los titulares de tarjetas de Estados Unidos, que constituyen el 28% de los titulares de tarjetas aquí en la Argentina. El 53% de ese gasto se hace en Buenos Aires. La siguiente gran ciudad de gasto en la Argentina es Bariloche, pero representa solo el 4%. Ese es el tipo de información que puede ser útil para un gobierno cuando trata de pensar en, necesitamos desarrollar una mayor infraestructura de aceptación en Bariloche o en otras partes del país para ayudar a impulsar el gasto turístico. Y también hay mucha otra información útil que nosotros tenemos para ofrecer. Algo que yo compartí con el panel de esta mañana es que las ciudades y las regiones que están creciendo más en cuanto a estadías en hoteles son Argentina, Colombia y Brasil. Creo que Bariloche tenía un crecimiento del 34% interanual, lo cual es interesante. La información analítica es muy interesante. Lo último que diría es que nosotros trabajamos mucho para tratar de mejorar la infraestructura de pagos en todo el mundo, porque si uno está en una ciudad que tiene una alta aceptación de tarjetas, la probabilidad de que uno vaya a aumentar el gasto en turismo es mayor. Mientras mayor sea la infraestructura de aceptación en un lugar en particular, más gasto en turismo hay. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento con México, tratando de ayudar a mejorar la infraestructura de aceptación para los comercios en los pueblos mágicos de México, como Tequila, por ejemplo. Y la idea de eso es que trabajamos para ayudar a mejorar la infraestructura y eso va a aumentar la cantidad de comercios que aceptan las tarjetas y con eso aumenta el gasto de los turistas.
Hay mucho que está ocurriendo en el mundo de los pagos en relación con el turismo. Ha sido un placer para nosotros poder hacer nuestro aporte, ya sea en Argentina, México y en otras partes. Gracias, Demetrios, por estar aquí, por contarnos todo esto. Muy interesante. Cuando usted dice que podemos aprender mucho de los datos, de la información de las TIC, que proviene de una empresa como la de usted, quisiera dirigirme ahora al ministro Santos. Lo que vemos en la Argentina es interesante. Han hecho mejoras en términos de educación y de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación. Y entender los datos que vienen con el turismo es muy importante porque eso ayuda a mejorar la competitividad de cara al futuro para ofrecer un mejor entorno a los turistas. ¿Nos puede contar un poquito más sobre... Usted habló sobre cómo ustedes ahora integran el Ministerio de Economía, pero cómo trabajan también junto con educación, con las TIC, que pueden ser dos indicadores que están mejorando. Una pequeña aclaración. No es que integremos el Ministerio de Economía, somos parte con el Ministerio de Hacienda, con el de Producción, con el de Transporte, de un área económica del gobierno. Ese ha sido el criterio que ha elegido el presidente Macri para liderar su economía. Para nosotros la relación con la educación y con la innovación es básica. Una de nuestras primeras medidas fue crear un área de innovación que no existía en el Ministerio de Turismo. Hoy hay una subsecretaría especializada en innovación, que es la que está avanzando sobre esta dimensión que es fundamental porque la tendencia es que cada vez más se resuelvan las operaciones comerciales en el espacio de Internet. Por eso es tan importante tener políticas digitales proactivas y es tan importante tener relaciones con los medios de pago porque es la vinculación que permite el negocio en el espacio virtual. En ese sentido estamos desarrollando técnicas permanentes que apuntan al desarrollo de la innovación, porque como les digo, no solamente sirven para la operación en sí misma, sino que son una base de datos ex post, de datos posterior, de inteligencia de mercado constante que permite hacer los ajustes casi en tiempo real. Entonces, esto no lo permitía ni la promoción tradicional ni el marketing tradicional. Hoy estar navegando y poder recibiendo esta información que hablaba el amigo y cuánta otra de cualquiera de los medios digitales o de las redes sociales nos va permitiendo saber cómo son las conductas de los clientes, qué están optando, con quién nos están comparando, qué están consumiendo, cuándo consumen. Es decir, hay una información de Big Data permanente que hoy es imprescindible para cualquier política pública de turismo. Y la relación con la educación es básica porque mientras nosotros entendemos al turismo en la Argentina como un factor de arraigo, lo que queremos evitar es lo que ha pasado mucho tiempo, que es que nuestros jóvenes dejen los sitios que han nacido para integrar los conurbanos y normalmente lo que hace es perder valores culturales y terminan en vidas degradadas. Y por el contrario, usted va a encontrar en un pueblito del norte de Argentina, en Jujuy, por ejemplo, en Purmamarca, ese pueblo de los cerros de 7, 14 o 16 colores, maravilloso, va a encontrar esos pueblos que son mágicos como los mexicanos y va a encontrar gente muy humilde que le vende el pimentón que ha producido, pero no encuentra pobreza degradante, no encuentra decadencia, violencia, y hay casi, te diría, trabajo pleno. Yeah. El turismo tiene esta virtud, por eso vinculamos tanto la educación y sobre todo lo que hacemos con las estrategias de comunicación es adaptarla a los contextos. Un país como el nuestro es 5, 6 o 7 países al mismo tiempo. Tenemos 5 climas, tenemos distintas culturas, tenemos la obligación de adaptar nuestras currículas a la realidad y a los contextos de cada uno de nuestros sectores. Yeah, it's true. It's a very, very big country, indeed. Sí, es un país muy, muy grande. Y veo cómo usan la educación y la innovación y el Big Data para mejorar la competitividad en turismo. En definitiva, eso va a tener un impacto sobre la cantidad de turismo entrante y en el crecimiento del PBI, en la creación de empleos. Y quisiera preguntarle a su colega de México
Sabemos que México tiene muchos puestos de trabajo en manufactura y vemos que en todo el mundo los trabajos en la industria de la manufactura están bajo mucha presión. Ahora, el turismo es un espacio donde se pueden crear nuevos empleos con la educación correcta, con una buena innovación. ¿Puede hablar un poquito sobre el rol del turismo en ese sentido? En primer lugar, creo que vivimos en un mundo donde muchos sectores de la economía aumentan en términos de valor, pero no en términos de empleo. Y eso es así en parte porque nuestra forma de reducir costos es automatizar, aumentar el uso de la tecnología y eliminar puestos de trabajo en cierto sentido. Esa es una de las amenazas que estamos enfrentando en todo el mundo. Y creo que el turismo tiene las características opuestas. No hay forma en la que uno no pueda contratar más gente si tiene más hoteles, más habitaciones, más marinas. Se da en forma directa. Hay poco espacio para la automatización, hay mucho espacio para la innovación, hay mucho espacio para el uso de la tecnología, pero afortunadamente no se presta tanto a la automatización. Entonces, en México nosotros estimamos que más o menos 9 millones de mexicanos trabajan en torno al sector turismo. Es uno de los sectores que tiene mayor cantidad de empleos. De acuerdo con nuestras estadísticas, el año pasado el valor del PBI del turismo creció al doble de ritmo que la economía en general. Y el aumento del empleo también se da a 1,5 veces más que el resto de la economía. Es muy intensivo en mano de obra y esto es muy positivo para una población de 123 millones de mexicanos. Siempre decimos que queremos tener más empleos y mejor pagos. Y ahí la competitividad desempeña un rol importante y la productividad también. Los mexicanos trabajan mucho, trabajamos más que la gente en los Estados Unidos en términos de cantidad de horas promedio, pero si uno ve el valor de cuánto ganamos o producimos por hora, es significativamente menor. Y es por eso que estamos trabajando realmente en la productividad, porque queremos trabajos bien pagos. En México, en el Ministerio de Turismo, estamos trabajando en 44 agendas de competitividad, en 44 destinos. Y la idea básicamente es hacer lo que ustedes hacen con el índice, prestar atención a cuáles son los problemas que debemos ir resolviendo para mejorar la competitividad y la productividad. Y con esto quiero decir que este índice es muy útil porque si queremos seguir mejorando en el índice, tenemos que abordar todos esos problemas donde vemos áreas de oportunidad. Creo que es un instrumento muy positivo y útil para que los países prestemos atención a las áreas de oportunidad. Muy bien. Ahora le pregunto a la audiencia, ¿tienen alguna pregunta antes de cerrar? También quisiera decir, para que conste, tenemos aquí en la audiencia a los autores del informe. Yo simplemente estoy moderando esta conferencia de prensa, pero no trabajé en la redacción del informe. Hay muchos casos exitosos de estos informes de competitividad. Quisiera, si me lo permite, alentar a todos los de la sala a leer el informe completo. Tenemos algunas copias impresas, pero para los que nos están siguiendo por internet pueden encontrarlos en el sitio web del WEF. Es el informe sobre viajes y competitividad turística de 2017. Y con eso quisiera agradecer a todos los miembros del panel acá presentes y agradecerle a usted, señor Santos, por habernos dado la bienvenida acá a la Argentina. Gracias a todos por haber venido y gracias por todo lo que están viéndolo en casa. Muchas gracias. Muy bien.